Sumérgete en la noticia desde un nuevo ángulo, audaz, agudo, maduro y dinámico en la mesa de análisis, presentada por Mochomos. Disfruta de una increíble gastronomía con excelente servicio. Los mejores cortes y mariscos en una sofisticada versión sonorense. Prueba el buñuelo de camarón, salmón al chipotle dulce y exquisito ribeye. Restaurante Mochomos Culiacán. Enrique Sánchez Alonso 2372 Norte. Reserva al 6671-146-6622. Estamos aquí de regreso, estamos en la mesa de análisis de Línea Directa, tercera emisión del noticiero de Sinaloa de este jueves 7 de septiembre de 2023, saludando a nuestros compañeros en la mesa. Jesús Rojas, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Víctor? Buenas tardes a los compañeros y buenas tardes al auditorio. Juan Ordorica, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, hello, estimada audiencia. Armando Ojeda, ¿cómo te va? Buenas tardes, Víctor, buenas tardes. Y saludamos en el estudio, en Los Mochis, vamos de estudio a estudio, con Jessy Jauregui. Jessy, buenas tardes. Víctor, y por supuesto a todos los integrantes de la mesa. Muy bien, pues aquí estamos, hemos invitado a Jessy porque pues requerimos de la opinión de una mujer, es un tema que incumbe principalmente a las mujeres, pero yo diría que es un asunto también de hombres, ¿no? La Corte aprueba un amparo que permite abortar en instituciones federales en cualquier parte del país. Sí, además fue una decisión de manera unánime. Es un amparo, todos, ¿no? Pues, al final de cuentas, sí, todos decidieron en el mismo sentido. Y va justo también en este sentido de que el tribunal en el 2021 había determinado que ninguna mujer fuera a la cárcel por practicarse un aborto. Y gratuito. Entonces, además. Claro, porque además, dice la Corte, es el derecho de ellas a decidir sobre lo que pasa en su cuerpo. Entonces no hay margen de interpretación, así está estipulado, y entonces las instituciones públicas de este país tendrán que garantizar a cada mujer que así lo decida un espacio para practicarse un aborto o un legrado según sean sus condiciones. Eso es, Juan. Sí, me metí a leer la sentencia. Está enfocada más que nada en despenalizar, ahora sí quitar de los códigos penales el castigo para cualquier mujer que vaya a abortar o que haya abortado. Las mujeres que en este momento se encuentran en la cárcel por este delito tendrían que salir de manera inmediata según esta jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y también todos los médicos, parteras, enfermeras que hayan participado en esto y estén en la cárcel en estos momentos o de aquí en adelante que vayan a participar en estos procesos tendrán pues vía libre, no serán penalizados, no serán judicializados, y ahorita si quieren platicamos ya la parte de los sistemas de salud, pero por lo pronto el amparo está enfocado en esto, en la parte de modificar los códigos penales. No incluye hospitales privados, ¿no? Estamos hablando de IMSS, habla del Estado, ¿sí? Incluye también hospitales de Pemex, o tiene sus hospitales Pemex. Nada más no va a ser penalizado si lo hacen en un hospital privado, no eres penalizado. Hospitales federales, y en estos casos pues tiene que ser gratuita la atención. Armando. Bueno, yo creo que una decisión de esta naturaleza en una mujer, pues hay diversas circunstancias, causas que las motivan a buscar, a provocarse, a promoverse el aborto. Pero yo creo que no, para mí, no debe ser un concepto o una cuestión de leyes, si la ley te la permite o no. Yo creo que es una situación, una cuestión de ética, de moral, de humanismo y de, por supuesto, de salud personal de las personas, de bienestar psicológico de la misma mujer. No se trata de que si me permite, la ley ahora me lo permite, voy a practicarme un aborto porque salí embarazada de un novio con el que me peleé, o que mi marido me quiero separar, ya no, y salí embarazada en el momento que estamos en un conflicto. Yo creo que no debe ser que porque la ley te ampare y te lo permita, te dé manga ancha. Yo creo que sí debe de valorarse muchísimo esta situación, y tomar una decisión de esta naturaleza no es cualquier cosa. ¿Por qué? Porque quedan secuelas psicológicas, quedan secuelas de salud mental y por supuesto de relaciones familiares, también sociales. Entonces es un problema difícil con muchas aristas que te pueden en un momento dado lastimar una vez tomes lo que está aprobando la Corte es que si una mujer decide abortar, no será criminalizada. Claro. Y lo mismo el personal médico.
Hay todavía algunos estados que no han legalizado, digamos, el aborto. Quedan 12 o 13 estados, creo. Jessie. Es muy importante, ya lo decía y lo explicaba muy bien Juan, es una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación relacionado con la penalización de la actividad del aborto en lo que es el Código Penal Federal. Esto abre la puerta, por supuesto, para que también en los estados se modifiquen los códigos penales que se tienen en las entidades federativas, pero por supuesto que es un gran avance para permitir que las mujeres o personas gestantes, si ellos deciden o ellas deciden interrumpir su embarazo, eso sí, hasta cierto periodo, eso es lo que se estaba estableciendo, pues puedan interrumpirlo sin que tengan consecuencias legales, tomando en cuenta que en México todavía, de acuerdo pues a algunas estadísticas que tienen diferentes movimientos feministas, hay alrededor de 200 mujeres que están lamentablemente en las cárceles por temas que tienen que ver con el delito de aborto. Eso es, Jesús. Sí, fíjate que yo platicaba con una doctora, no al finalizar no dar su nombre, y me decía precisamente, es una internista muy reconocida aquí en Sinaloa, me decía que hoy podemos hablar de aborto legal así como tal, ¿no? Antes se discutía si era legal o ilegal, en algunas entidades, como bien lo dices, estaba prohibido, hoy en todo el país estará permitido, pero llega un nuevo punto también en esta discusión, y ella decía precisamente que jamás la harán decir a ella, como una profesional de la salud, que puede existir un aborto seguro como tal. No existe como tal, me lo dice, siempre en todas las circunstancias, hasta en la clínica más novedosa de Houston, puede haber consecuencias por practicarse un aborto. Eso es muy importante, ¿no? Claro. Eso lo dice, o sea, sí. Abortos seguros no existen, no hay abortos legales e ilegales, o ilegales todos. Entonces, eso lo parte, y partía justo de ello, porque decía, a mí nunca me van a obligar por objeción de conciencia, ¿no?, de hacer un procedimiento como tal, y aquí viene una nueva discusión. Ciertamente todas las mujeres tendrán el derecho, si así lo deciden, de practicarse un aborto en alguna institución pública, ¿no? Y las instituciones públicas deberán garantizar que siempre existe un médico que no tenga objeción de conciencia para hacerlo, porque aquí es donde viene también una repercusión de la ética médica, porque hay quien no los quiera practicar. Hay una discusión muy grande, no solamente en México, sino en el mundo, de obligar a los médicos a practicar abortos. Hay ellos también amparos en contrasentido, donde dicen, a mí no me van a obligar a hacerlo. Sí, entonces, que en esos casos es un tema complicado y hacia allá va la discusión de la corte. Esa es la parte más, yo creo que más complicada, porque sí hay, no sé cuántos serán ni qué porcentaje de los médicos de los hospitales federales, en el caso del IMSS, ISSSTE, hospitales de Pemex, estarán en esa posición de que están en contra del aborto, pero ya es una posición pues, personal de cada quien. ¿Qué pasa en esos casos? ¿Qué establece la ley, Juan? Bueno, es que ya existía una jurisprudencia al respecto ya en el 2017 y en este amparo la Corte lo vuelve a decir. Y dice textual, dice, el Estado debe brindar este servicio del aborto en los hospitales públicos, el cual debe ser accesible, seguir los más altos estándares de calidad posible, garantizar las competencias técnicas de su personal y tener un rango de operaciones disponibles basados en información científica actualizada. Ya lo había dicho la Suprema Corte en el 2017 y en esta sentencia de amparo, en su punto 115, inciso F, lo vuelve a reafirmar. Ojo, este amparo no se trata de los hospitales públicos, ya la Suprema Corte había fallado en función de ese sentido. Este amparo se trata el tema de la despenalización. Hay que ser muy claros con lo que este amparo significa. Es la despenalización y que en los códigos penales de los estados desaparezca esto, porque hay algunos códigos penales en algunas entidades federativas que siguen castigando el amparo. Ya Sinaloa está despenalizado. Sí, ¿no? pero la parte esta de los hospitales ya existía, ya la Suprema Corte había fallado en ese sentido. Que lo hayan hecho o no, pues ya es cuestión de cada entidad federativa y ahora será, pues una vez más de la federación, que repito, ya tenía la ordenanza desde el 2017, que no la hayan hecho o no, insisto, este es otro asunto, tendremos que revisar cuál es el procedimiento en cada uno de los hospitales públicos, pero al menos la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya da este derecho. Eso es, Armando. Bueno, se está despenalizando prácticamente esta suspensión de un embarazo, el aborto como comúnmente se le conoce, pero se refiere a la obligatoriedad de los médicos de los hospitales del sector salud,
del gobierno. ¿Qué pasa en los pueblos en donde no hay ese tipo de hospitales y se presenta una situación de esa naturaleza? Hay personas de llamadas parteras, o algunos les dicen comadronas, o de alguna manera que se dedican o practican este tipo de pues, práctica, vamos a llamar el aborto. Entonces, ¿qué pasa con una joven o una señora que decide por su cuenta, por su voluntad, incluso avalada por su familia quizá, y se pone en manos de una persona de esta naturaleza sin la preparación científica adecuada, sin los mecanismos y las herramientas, y sufre una situación de pérdida de vida o una cuestión de gravedad de la salud de la paciente? ¿Se va a extrajudicializar este caso? ¿Va a quedar fuera de culpa la persona que le practicó o incluso la propia paciente? ¿O qué pasa en el caso donde no hay al alcance un hospital? Bueno, estamos planteando la pregunta, vamos a ir contigo, Jesse. La pregunta está apareciendo en la transmisión en vivo en Facebook, Línea Directa Portal, ¿sí? Ahí estamos en Facebook en vivo, estamos teniendo a través de YouTube, pero si quieres participar, ¿sí?, en esta pregunta, la Corte aprueba un amparo que permite abortar en hospitales de todo el país. La pregunta, ¿estás de acuerdo en el aborto? ¿La despenalización del aborto, sí o no? Son dos opciones de respuesta. Vamos contigo, Jessy, antes de la pausa. De hecho, Armando expone perfectamente una de las problemáticas que enfrentan y por qué algunos movimientos feministas en México estuvieron luchando para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación pues lograra este avance en el tema de la despenalización del aborto. Y tiene que ver efectivamente por mujeres indígenas, principalmente de la Sierra de Chihuahua, de Guerrero y de Oaxaca, que no tenían acceso a temas de servicios de salud. Algunas de ellas no estuvieron conscientes de querer un aborto, pero sí tuvieron abortos espontáneos. Y ellos tuvieron asesoría, por supuesto, de mujeres parteras, porque en esta comunidad es así como trabajan las mujeres, atendiéndose unas a otras, y lamentablemente, de acuerdo a los usos y costumbres de ciertas etnias que así se tienen que juzgar, presentaban ciertas denuncias, la propia comunidad hacía, pues obviamente, un linchamiento moral que daba también en un caso penal, y muchas de estas mujeres lamentablemente están en las cárceles en México, relacionadas por abortos espontáneos, por todos estos hoyos que tiene jurídicamente pues el tema de las leyes en México. Hoy se abre la puerta para que estas mujeres, tanto que ayudaron a un tema de un aborto quizás de ellos espontáneos, puedan salir libres y otras mujeres puedan recuperar la libertad. Importante, no se trata solamente de las mujeres, sino de personas gestantes. Así lo establece la ley y es un gran avance. Muy, vamos a ir a la pausa. Algunos comentarios. Alejandra López no está de acuerdo, dice que mejor decidan tener su actividad sexual responsable, dice, pero no está de acuerdo en el aborto. Hay una división muy clara en las opiniones a favor o en contra. Estamos por eso, ahí dejamos el sondeo, ustedes pueden contestar sí o no, están de acuerdo o no en la despenalización del aborto en todo el país. Y ahorita vamos a abundar un poco sobre esto que comenta Jessy, no solamente mujeres, personas gestantes. A ver, no me quedó muy claro. Ahorita vamos a... Personas que cambian de identidad de género, que pueden estar embarazadas y no se consideran mujeres, pero aún así pueden tener hijos. Pero solo alguien del sexo femenino puede tener un hijo. Sí. Del sexo femenino, la identidad de género es un asunto distinto, ¿no? Sí, pero bueno, si dice la ley, pero si dice la ley, si cambias de sexo... No, de género. Bueno, de sexo... Así lo establece, así dice la ley, punto. Así lo establece la ley. Lo que queramos o no queramos, creamos o no creamos, es indiferente ante la ley. Sí genera una... Nomás para tener la diferencia entre sexo y género, son cosas distintas, ¿no? De acuerdo. Que cambia su identidad, punto. Eso sí. Bien, vamos a una pausa. Estamos en la mesa tratando un tema verdaderamente polémico, es la despenalización del aborto, que ya prácticamente esto es a nivel federal en todo el país. En Sinaloa no hay ningún problema, está despenalizado el aborto, pero hay 12 estados, ya estaba verificando, 12 donde en las legislaciones locales no se ha despenalizado. ¿Qué va a pasar en esos casos? Sí, ya tendremos aquí más detalles, más comentarios. Continuamos. Línea Directa, información de verdad. Línea Directa. Bien, a ver, Jesús. Es que por más modernos que seamos y por más que queramos darle vueltas al asunto, sin un aparato reproductor correspondiente
al sexo femenino, no puedes gestar. Es imposible. Claro. Ni en la sociedad más avanzada lo han logrado. Entonces, Sí. eso es una cosa, la identidad de género es completamente distinta. Sí, sí, de acuerdo. Pero bueno, sus razones tendría la Corte para agregar Podemos esto estar de acuerdo, ¿no? personas gestantes. La ley es... Sí, tan, la tan. ley ahí está. Tan, tan. Así, La biología es la biología. así lo Tampoco. establece. Así lo establece El tema la no es ley. la biología, el ¿Qué tema es la va, ley. ¿Qué va a provocar? A ver, una pregunta para hacer algunas hipótesis. ¿Qué va a provocar esta despenalización ya abiertamente? Es decir, Que salgan de la cárcel. que Salgan de la cárcel, que salgan de la cárcel primero, sí. inmediatamente. Pero por personas. otro lado, ¿no creen ustedes que puede provocar un incremento de Fíjate abortos? que ese era un argumento y hoy se han dado cuenta que no necesariamente por esta permisividad, ¿no? Se dan más abortos como tal. A lo mejor son menos clandestinos, a lo mejor se dan en condiciones más salubres. Y eso está bien. Eso está, por supuesto, Claro, que está bien. claro. Siempre será mejor atenderse en una institución pública donde están con todas las posibilidades médicas de atención, Quirófano. ¿no? Quirófano, lo que se necesite, hacerlo en la clandestinidad con miedo a estar en la cárcel, por supuesto. Pero no por esto hay números significativos que digan que hay por tal más abortos. Eso es, Juan. Sí, digo, la parte esta jurídica lo que trata de proteger es eso. No dice que el aborto sea bueno o malo, tampoco dice que debe realizarse. No, lo único que está diciendo la Suprema Corte de Justicia de la Nación es que no va a ir a la cárcel quien practique un aborto o se practique un aborto bajo ciertas reglas, no, sobre todo las semanas de gestación. Yo creo que hasta las personas que están en contra del aborto están de acuerdo en que no vayan a la cárcel las mujeres que practiquen aborto. Sí. Por eso es importante separar lo que la Corte decidió. Es eso únicamente, que las personas que se practiquen un aborto no vayan a la cárcel. Estaba subiéndole aquí a mi celular porque comentan por acá que no están escuchando, ¿no? Yo creo que ha de ser su internet, no sé, porque aquí sí se escucha o a lo mejor perfectamente. baja el volumen. Sí, bueno, es que estamos con un Volumen diferente. micrófono ambiental, ¿sí? No estamos con los micrófonos de radio, por eso se escucha. Les pido que hablen un poco más fuerte. Armando, vamos contigo. Yo creo que esta despenalización del aborto por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo que busca es protección para las mujeres, porque cuando está penalizado cuando está penalizado no es el micrófono, sí, es cuando está penalizado y desea una mujer interrumpir su embarazo, pues busca en primer lugar es más riesgoso, pero también es más costoso. ¿Por qué? Porque busca médicos que le puedan hacer el trabajo en algunos incluso consultorios clandestinos, hospitales clandestinos, una propia casa. El médico puede hacer el trabajo y pone en riesgo la vida de las mujeres, de las personas. Yo creo que va encaminada en ese sentido esta despenalización, para evitar pérdidas de vida de jóvenes, principalmente jóvenes, mujeres que buscan la alternativa mediante la ilegalidad, como estaban las cosas. Entonces siempre ha habido médicos que se prestan y pues cobran bien por hacer ese trabajo, y ahí está el problema que se genera. En ese sentido, yo creo que sí se protege de alguna manera a la mujer que desee en un momento dado interrumpir su embarazo, ¿no? Sí, aquí nos dice Francisco Favela que no está de acuerdo en el aborto, que se despenalice el aborto, aunque lo diga la ley, dice, es un asesinato. Bueno, Yo creo que son posturas. Ni Francisco ni yo nos vamos a practicar uno nunca, ¿no? No, pero pues es una opinión y se respeta, ¿no? Sí, claro. ¿Sí? A ver, ahí vamos. Estamos aquí pidiendo opiniones y nos dicen, bueno, ya superamos el tema del audio, estamos acá en radio, debe escucharse perfectamente. Hace un momento por ahí, es que baja un poco el audio, que nos quedamos con audio ambiente, ¿no? En redes sociales. Pero estamos ya de regreso en radio y nos decía acá, a ver, ¿quién es? Favela, ¿verdad? Francisco Favela. Sí, que él no está de acuerdo. Aunque lo diga la ley, a él le parece que el aborto es un asesinato. ¿Sí? Jesse, vamos contigo.
Y estoy de acuerdo con él. Recordemos que la opinión y la libertad de expresión también es un derecho. Y ahora también el aborto es un derecho de las mujeres y de las personas gestantes. Hay un principio fundamental y es que mi derecho inicia conmigo, pero termina termina justamente donde inicia el de la otra persona, y por lo tanto es muy respetable. En el tema del aborto no hay que perder también la opinión. Hablaban sobre los temas médicos. Recordemos que la ley también establece que las instituciones de salud deben de tener toda esta estructura para poder atender los abortos en los hospitales, es decir, médicos y enfermeras solamente para esta área, así como todo un protocolo. Hay que entender también que el aborto es una opción, no significa que sea la única opción, pero aquellas mujeres y personas que necesariamente en su vida necesiten practicarse un aborto tienen esta opción con todo este equipo de médicos que en teoría debería de existir en todas las instituciones de salud, y además también el protocolo, que el protocolo va también desde temas psicológicos y muchas otras cosas que a veces dejamos de lado solo por satanizar una práctica. Eso es, Jesús. Sí, justo esto es lo que hacen las guardias en los diferentes turnos en los hospitales. Sí. Se tiene un listado de médicos que son objetantes y tienen un listado de médicos que son practicantes de aborto sin ningún problema. Sí. Entonces, siempre debe garantizar la institución de salud que haya alguien ahí que esté dispuesto a practicar en cualquier circunstancia, ¿no? De emergencia o como sea, un aborto en estas condiciones. Eso es, Juan. Sí, voy a leer nada más la resolución. ¿Qué fue lo que resolvió? Así, llano y simple. La Corte. La Corte es: la justicia de la Unión ampara y protege a la asociación civil en contra de los artículos 300 al 334 del Código Penal Federal para los efectos de esta ejecutoria. Tan tan, eso es de un documento de 80 y tantas páginas. Eso es lo que resolvió. Eso, únicamente que la asociación civil no le apliquen los artículos del 330 al 334 del Código Penal Federal. Al final de cuentas, todas estas interpretaciones que estamos dando terminan en esto, en lo que resolvió la Corte, es que el Código Penal no se aplique para aquellas personas que ayuden Sí. en el aborto, practiquen el aborto de una manera, repito, con ciertos bemoles, o para las mujeres o personas gestantes, como dice este documento, que se apliquen uno. Leslie Ruiz dice, a fin de cuentas es asesinar, abortar. Ella considera que es asesinar. Armando. Sí, los que defienden abiertamente el aborto dicen, una mujer es dueña de su cuerpo, de su vida, y pues puede hacer con él lo que ella decida, ¿no? Está en toda su libertad como persona, como humana, pero sí puede decidir por su vida, por su cuerpo, pero también al abortar está decidiendo por la vida del hijo que trae en las entrañas, está decidiendo por una vida de un producto que está ahí en su vientre y que no, pues dicen los contras, los que están en contra del aborto, que es una ser vivo ya el producto que no puede defenderse, que no tiene derecho nadie, ni su propia madre, a decidir por esa vida que está apenas pues surgiendo. Entonces ahí es donde nace lo polémico, porque la realidad de las cosas es que muchas veces aquí nos están diciendo el aborto es un crimen, hay muchas voces que se hablan en ese sentido, y hay otras voces que defienden el derecho de la mujer a decidir su destino, su vida. ¿El aborto está despenalizado en Sinaloa? Preguntan. Sí, ya tenía. Ya está despenalizado. Un par de años, en la mitad del país, digamos, ¿sí? Bueno, ya en todo el país. Bueno, A partir en de las ayer. legislaciones locales. Sí, pero a partir de ayer, ya. Pero todavía está ese problema que no han Es que con este legislado con este los amparo ya. Es lo que yo todavía no entiendo. Sí, con este amparo es lo que termina pasando, que ya porque fue un amparo que presentaron por un caso en Coahuila, que la legislación local sí lo penalizaba, entonces presentaron este amparo. Entonces hospitales federales de todo el país. Y los locales también. No dice. No, en la resolución se homologa con las leyes locales. Les quiero explicar esta parte. Este amparo está presentado por un caso en Coahuila. Sí. Ok, bueno. Pero en Coahuila, ¿por qué penalizaron a alguien que se practicó el aborto localmente? Entonces también aplica a lo local. Es un amparo para
para la aplicación de todo el país, también en lo local. A ver, José Valenzuela dice, no al aborto. ¿Cuántas personas no pueden tener hijos y desean tener uno? Dice, no al aborto, sí a la adopción, dice José Valenzuela. Víctor Barraza, siempre ha habido abortos y seguirán con derecho o no. Jacqueline, en lo personal, le voy más a la adopción, dice, hay muchos matrimonios que no pueden tener hijos. Oscar Rogelio Gastelum, entonces los productos, dice los productos, los bebés con síndrome de Down o autistas no nacerán. Bueno, ya está un poco más complicado ese tema. Jessy, cerramos. Así es, y lo importante es que a raíz de esta nueva sentencia por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se despenaliza a raíz de esto del Código Penal Federal. Recordemos que en México solamente 11 estados estaba despenalizado este delito, aunque ya está el Código Penal Federal, los estados también tendrán que hacer algunas modificaciones en sus legislaciones. Si bien ya se tiene esta sentencia y por supuesto esto va a permitir que muchas mujeres que estaban en las cárceles, hombres y mujeres, porque ya lo comentaba Juan, también tienen algunas sentencias, personas que estuvieron apoyando para la práctica de esto, pues bueno, podrán recuperar su libertad, pero no debemos de olvidar que el aborto es solamente esta oportunidad o esta opción que ofrecen las autoridades de un mundo de alternativas para que las personas pues decidan o no practicárselo. 2, recordemos que por supuesto falta por trabajar aquellos miles y millones de niños que en México están en familias donde sus padres posiblemente no quisieron tenerlos, sin embargo las circunstancias los hicieron llegar a estas familias y viven en circunstancias muy difíciles. Entonces hay muchas cosas por qué trabajar todavía. Bien, Jesús, ya tenemos el resultado del sondeo. Muy bien, vamos, siempre un tema. Sí, si están de acuerdo en esta resolución de la Corte de legalizar o despenalizar el aborto, 50% sí, 50% sí, no. Es un tema, así están las encuestas. Polémico. Vaya que sorprende, 50. No, 50, las encuestas así están, así están las encuestas. 50. Cerramos 30 segundos, Jesús. Sí, claro, pues es que así como tal es un tema muy polémico, por eso en algunos estados no se ha podido ni legislar al respecto. No ha habido diputados que se animen a llevarlo por justo esto, estar en una indefinición, pero bueno, la Corte está por encima de esas polémicas. Así es, 30 segundos, Juan. Sí, al final de cuentas, pues la Corte, una vez más ya lo había hecho, sigue creando jurisprudencia al respecto, y los estados pues tendrán que adaptarse a eso. Ojo, la Corte no está diciendo que vayan y aborten, lo único que está diciendo es no van a la cárcel quien lo haga, o los apoye. Lo pusimos en pantalla el resultado para que lo vean. Cerramos, Armando, 30 segundos. Sí, estamos ante una gran incongruencia en la vida, Víctor. Mientras algunas mujeres están optando por el aborto, otras están, otros matrimonios incluso están optando por la adopción, por la renta incluso de vientres. Subrogada. Sí, hay renta de vientres para fertilizar óvulos y ya fecundados de una pareja. A Sinaloa le están llamando la Ucrania. La Ucrania, la Ucrania mexicana. Es otro gran tema, ¿eh? Sí. Francisco Favela dice, el derecho de los niños por nacer, ¿dónde queda? Bueno, Jessy, tú cierras, 30 segundos. Lo importante, Víctor, este es un tema social. Hoy vivimos realidades distintas a hace muchos años. Por lo tanto, es necesario que se realicen. La mujer tiene hoy una nueva oportunidad y un nuevo derecho, y por lo tanto es algo porque... Muchas gracias, Jessy. Gracias, saludos, Jesús. Muchas gracias, Juan, Armando, gracias. Gracias, Víctor. Gracias a toda la producción, todo el estado, pero sobre todo y por encima de cualquier cosa, gracias a usted por su compañía. Nos esperamos mañana en punto de las 6 de la mañana en la primera emisión de Línea Directa. Ya será viernes 8 de septiembre. Gracias. Si algo sucede en los próximos minutos, ya lo sabe, lineadirectaportal.com y en nuestras redes sociales. Línea Directa, información de verdad. Línea Directa. Mochomos presentó la mesa de análisis, información de verdad que suma valor. Conéctate en el sistema informativo más fuerte del noroeste de México. Esto fue Línea Directa, información de verdad con Víctor Torres. Información confiable con fuentes verificadas y seguras. Línea Directa, información de verdad con Víctor Torres. Esta es una producción de RSN, el grupo de comunicación más fuerte de Sinaloa. Línea Directa.